Bueno, pues sentiros libres de abrir el micrófono, como os digo, los que estáis, básicamente Javier, Francisco y Jorge, si queréis hacer cualquier pregunta. Al resto de ponentes, al resto de asistentes, según vayan entrando, les ofreceremos la misma posibilidad, el levantar la mano, y os abrimos el micrófono si queréis hacer alguna apreciación en el transcurso de la mesa. Vamos a hablar hoy sobre el CRM y la importancia que tiene para la estrategia de las empresas, no solo los despachos profesionales, sino para muchas de las empresas que gestionáis, que seguramente tienen una relación con el cliente bastante del día a día. Y lo vamos a ver hoy con unas personas con las que, o digamos un rol con el que nunca habíamos interactuado en nuestras mesas, que es el rol del partner. En otras ocasiones hemos tenido consumidor final, alguien como nosotros que utilizaba productos o ciertas tecnologías, hemos tenido fabricantes que son realmente los que crean las herramientas, pero no siempre están en contacto con las necesidades que tenemos. Y esta vez hemos querido traer a la figura del partner, que es aquel, digamos, que hace la labor de comunicar a aquellos que estamos en el barro, digamos, en el día a día, en las trincheras, con los dioses, o digamos, de la programación, o los fabricantes, que muchas veces están por encima y no siempre tienen en cuenta las necesidades o las formas de trabajar que tenemos. Ellos son, por tanto, los encargados de estar con nosotros en el barro y saber cuáles son nuestras necesidades, cuál es nuestro día a día, qué es lo que necesitamos, cómo construir muchas veces lo que necesitamos porque la herramienta no lo tiene, y a su vez estar comunicado con el fabricante, saber cuál es su idea de futuro, cómo piensa seguir evolucionando la herramienta, hacerle feedback de lo que los clientes están pidiendo para que en futuras evoluciones lo tengan en cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Es una labor muy importante y tarde o temprano acabaremos estando en contacto con alguien como ellos. Paso a presentar a los ponentes. Son tres personas que representan a tres fabricantes o trabajan con tres productos muy distintos, pero todos ellos relacionados con el CRM. El primero de ellos es Santiago de Cabo, es arquitecto de CRM Dynamics en Y Dynamics, que es partner de Microsoft Dynamics, responsable de desarrollo de negocio apoyado en soluciones CRM dentro de Y Dynamics, y bajo el lema del CRM son matemáticas para tu negocio, y gracias a una dilatada experiencia de más de 20 años trabajando en soluciones de negocio CRM y ERP, puede facilitar, mejorar y simplificar la experiencia de gestión de negocio que las empresas ofrecen a sus clientes e empleados dentro de su actividad comercial, de una manera sencilla, entendible y diferencial. También es marido, padre, comprometido y adicto a los hechos. Muchas Hola, gracias, muchas Santiago, por estar gracias, aquí. Omar. Muchas gracias, Omar, por la invitación a participar en este evento. Así que nada, muchas gracias. Gracias a ti, Santiago. Luego, Carlos López González, Business Developer CRM en Leasba Consulting, que es partner de Maximizer CRM. Es economista, emprendedor. Su carrera profesional se ha centrado en la gestión de proyectos y la gestión de equipos comerciales en diversos sectores que van desde las empresas de formación, medios de comunicación, empresas TIC y diversos proyectos en los que ha participado principalmente como consultor en la rama de desarrollo de negocio. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, Omar, por invitarnos. Gracias. Y René Álvarez, consultor senior de Salesforce en Nunsis, que es partner de Salesforce, experto en CRM para todo el ciclo de consultoría preventa, operaciones y delivery dentro de las organizaciones. Es especialista en el diseño de procesos de venta, atención al cliente, marketing automation, RPA y business intelligence dentro del entorno CRM. Es un apasionado de las tecnologías aplicadas a negocio y de la gestión de equipos de excelencia.
Bienvenido, René, y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Y sin más, pues vamos a empezar. Lo primero que me gustaría conocer vuestra opinión, más que vuestra opinión, que me definierais qué es un CRM, si es una herramienta más de negocio de todas las muchas que hay por ahí, o sin embargo es una herramienta indispensable en estos tiempos que corren, ¿vale? Que pongáis el CRM en su sitio, un poco es lo que quiero. Mucha gente todavía, yo creo que no sabe la utilidad o cómo le puede sacar partido a un CRM. Me gustaría un poco que lo pusierais, digamos, en su sitio. René, si quieres empezar tú. Pues gracias, Omar. Bueno, para mí, yo un CRM, yo siempre hablo de transformación digital, ¿vale? Cuando una empresa está en un ciclo de transformación digital, CRM es una pieza clave dentro de todo lo que es la transformación digital. Por lo menos así lo veo yo, en mi opinión. Luego, ¿qué es un CRM? Básicamente, un CRM le va a permitir a cualquier empresa centralizar todas las interacciones que tienen entre la empresa y los clientes y por todos los canales de comunicación, evidentemente, y automatizar muchas tareas. Al fin y al cabo, se trata de tener una visión 360 de los clientes y poder ofrecer digamos, una comunicación más personalizada, ¿vale? Básicamente para mí. Vale. Carlos, si quieres seguir tú. Vale, sí, básicamente decías tú que sí era una herramienta más. Yo desde que conocí en el primer CRM, la gestión comercial de la empresa cambió radicalmente y luego a la hora de los distintos equipos que hemos llevado y no es lo mismo una gestión comercial al uso que teniendo una herramienta implantada. La principal función de una empresa para mí es el vender. El resto de funciones van de la mano, van ligadas y tener gestionada, tener correctamente estructurada la parte de ventas, la parte de relación con los clientes, tiene que ser el pilar fundamental. Entonces, los cambios que he visto en las empresas previamente a tener una herramienta de gestión más o menos especializada, más o menos elaborada, a no tenerla, han sido brutales. Al final es lo que te va a permitir optimizar esa relación con los clientes, ese seguimiento, esas ventas y conseguir que las empresas crezcan a través de ello. Vale. Santiago. Pues para mí el CRM es el núcleo central de una empresa. En mi opinión es donde deberían confluir todos los cables de información y es donde la empresa, para mí, que siempre la empresa la veo como un ente, sería como la inteligencia artificial de la compañía, porque lo debería saber todo. Así, ya sea un cliente, un proveedor, un colaborador, al acercarse a este ente, a esta empresa, siempre va a encontrar la respuesta rápidamente, porque el CRM tiene esa respuesta. Vale. Bueno, entonces más o menos coincidís en que es la pieza central, ¿no? de la compañía, como dices tú, Santiago, donde debería de estar toda la información. Una cosa muy interesante que has dicho, Carlos, es la herramienta de vender, la herramienta para vender, ¿vale? Y René dijo, pues bueno, lo mismo, visión 360 de la compañía, es decir, donde tiene que estar todo, ¿no? Yo creo que ahí coincidís los tres, que digamos es algo muy importante dentro de la estructura de la compañía. Luego veremos por qué en algunos sitios no es así. Ya me contaréis vosotros por qué os habéis encontrado que muchas empresas no acaban de concebir el CRM como ese centro de la empresa. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta que tenía, era ¿cómo sabemos si mi organización, mi empresa necesita un CRM? Y aquí hilamos un poco con esto que yo os decía, ¿no? ¿Por qué hay empresas, creéis también que hay empresas que no lo tienen? ¿Vale? Carlos, si quieres empezar tú en esta pregunta. Sí, vale. Yo ligando con la anterior y bueno, que si una empresa necesita un CRM, considero que la necesita. Bien tenga un único comercial o bien tenga un equipo de comerciales inmenso, ¿no? Cada una tendrá que tener
la herramienta que más se adapte o mejor se adapte a las necesidades. Bien algo más sencillo porque solamente tengo una persona, o bien algo más complejo porque tengo un equipo, y bien incluso de gente propia de la empresa y gente externa a la empresa, ¿no? Pero aquí sí se necesita, y hilando con lo anterior, por varios motivos, porque efectivamente, como decía Santiago, es el centro de la empresa. Es decir, si un comercial está llevando la relación con los clientes y está dejando retratado todas las cosas, a mí me gusta siempre hablar de los datos más absurdos, ¿no? De cuando damos formaciones, cuando damos tal, digo, cuando tú vas a ver a un cliente y ese cliente te habla de sus hijos, te habla de su mujer, de fechas de cumpleaños, de los nombres, tal, digo, son cosas que hay que meter al CRM. ¿Por qué? Porque si tú luego esa relación con el cliente la vas manteniendo y la vas dejando ahí, vas teniendo esos detalles que son los que te hacen ganar siempre esa relación con el cliente, esa relación con tu interlocutor, ¿no? Y además, esto te permite que no solamente una persona pueda ser la única que lleva la relación con un cliente concreto, ¿no? Si yo tenemos varias personas, hoy va a haber uno de nuestros comerciales a un cliente, anota lo de la última reunión, el próximo día, si va a haber otro de los comerciales, va a poder seguir la conversación que mantuvo otro de los comerciales, porque puede ver las últimas anotaciones de la anterior reunión, ¿no? Y eso te da una consistencia como empresa, y eso te permite dar más a relación, ¿no? Lo que decía René un poco del 360, ¿no? Que esté todo ahí centralizado. Entonces, es una herramienta que, bien gestionada, desde teniendo un único comercial interno hasta teniendo una red enorme de comerciales propios y externos, es súper útil para cualquier empresa, ¿no? Ahí hay muchísima información que puedes ir metiendo en cuestión de 5 minutos, que no hace falta más. Después de una reunión, un breve resumen que introduces ahí y demás, pero va a ser algo con lo que tú vas a poder construir en el día a día la relación con tus clientes y tenerla, vamos, poder explotarla al máximo, sacarla al máximo rendimiento. Santiago, ¿tú qué opinas? ¿Cuándo necesitamos un CRM? Pues yo, como dije en la primera pregunta, ¿no? Para mí CRM es todo, o sea, no solo ventas, es ventas, marketing, atención al cliente, es todo, es el núcleo central. Entonces yo soy de los que pienso que, ¿cómo sé si mi empresa necesita un CRM? Pues te digo directamente, tu empresa lo necesita, porque como bien dijo Carlos, ya tengas una persona o 1000 personas en tu organización, necesitas un CRM. ¿Por qué? Porque el CRM es la cultura de la empresa. Entonces, si de repente, imagínate, en el caso más extremo, que eres un autónomo, pues puedes tenerlo en un Excel perfectamente. El problema es que cuando tengas 2 o 3 personas, porque tu negocio crezca, nadie va a poder consultar esa información en tiempo real, a lo mejor, porque el Excel tiene sus limitaciones, ¿vale? Entonces yo soy de los que pienso que un CRM tiene que estar en cualquier organización desde el minuto 1, ya sea de una persona o de 1000 personas. ¿Por qué? Porque es la concentración de toda la información. Y eso es lo que te va a permitir funcionar. Entonces, como tú bien decías antes, Omar, hay un montón de empresas que todavía no tienen CRM. Es verdad, hay mucho nicho de mercado. Si será porque no se conoce que hay este tipo de herramientas, yo soy de los que opino que seguramente es más por el tema de que pensamos que esto con el Outlook y con Gmail o alguna cosa ya lo tienes resuelto, ¿no? Pero realmente el CRM va mucho más allá. Entonces, por eso la pregunta, ya te digo que para mí cualquier organización tiene que tener un CRM, todas. Vale. René, ¿tú qué opinas? Yo, para mí, desde luego, que una empresa sea B2B o B2C, vendan al consumidor final o vendan a empresas y tengan procesos inclusive largos y complejos, yo siempre digo a los clientes, les hago varias preguntas, pero una de ellas es cuando no conocen CRM y no saben y se quedan un poco sorprendidos cuando les hablas incluso de es un Customer Relation Management, etcétera, es unas simples preguntas. Es decir, necesitas centralizar los listados de información de tus potenciales o futuros clientes o clientes actuales que tienes a lo mejor en diferentes nichos, en diferentes sistemas. Eso primero. Eso ya marca un claro ejemplo de que necesita un CRM. O tus clientes, cómo se relacionan con cuántas personas se relacionan dentro de tu empresa. Si es así, pues viene bien, porque lo que se trata es de hacer que cada persona que mantenga una comunicación con ese cliente, todo eso quede reflejado en CRM, de tal manera que cualquier persona
Es decir, si ese cliente vuelve a llamar a esa empresa, pues se tenga un poco todas las comunicaciones o la última comunicación que se ha tenido con ese cliente. Si imaginemos interactúa con varias personas dentro de la empresa. Y también otra de las preguntas que me gusta hacer siempre es si tienen problemas para controlar la actividad de los equipos de ventas. Eso es primordial. Si tienen un problema, evidentemente CRM es la solución. Básicamente yo lo resumiría en esas preguntas, prácticamente. Vale. Has dicho una cosa muy interesante, René, que se sale de lo que han dicho los demás, que es controlar a los equipos de ventas, ¿verdad? Si tenemos un equipo de ventas, no sabemos lo que está haciendo, no sabemos si es rentable, ¿verdad? Yo creo que pues... Es Entonces, importante determinar la productividad, es decir, una forma de controlar la productividad de tu equipo de ventas, ¿vale? Y si sigue también un proceso estructurado de ventas, que eso es importante, porque a veces si no sigue un proceso estructurado, pues es un poco como ir disparando a loco. Exacto, bien. Por lo demás, el resto, yo creo que habéis coincidido. Realmente necesitamos que toda la información de nuestros clientes esté en un solo sitio y si la tenemos desperdigada, cada comercial tiene su información y no somos capaces de el día de mañana aunarla toda en un sitio, pues tenemos un problema. Es lo que habéis coincidido varios. Cultura de empresa, también. Eso hila un poco, yo creo, entre que dijo Santiago con lo que dijo Carlos, ¿no? Conocer al cliente, ir anotando datos que a lo mejor no son datos, digamos, comerciales por sí mismo, ¿no? Es que productos me compra o cada cuánto, pero si no también son otros datos como saber si tiene familia, si a qué equipo juega y demás, que la propia empresa genere una cultura de yo me estoy preocupando por mi cliente más allá de lo que me compra, ¿no? Sí, Quizás bueno, un eso. poco la cultura de empresa, y yo me refiero un poco más por ejemplo, si hablas con Omar, sabes quién es Omar, ¿vale? Ahora vamos a poner esa figura en una entidad, la entidad X, por no dar un nombre, la entidad Contoso. La entidad Eso Contoso, ¿vale? Tenemos la entidad Contoso. Entonces yo sé que la entidad Contoso tiene definido unos protocolos que cuando alguien interactúa conmigo, me da igual que sea Pepito, María o quien sea, el proceso va a ser siempre el mismo, porque está definido en el CRM. ¿Por qué? Porque la cultura de la empresa es, cuando entre un cliente, tenéis que decir buenos días, tenéis que ver en qué muebles se está fijando para que a la hora de elegir, pues si veamos si le gusta el marrón, le gusta el negro, si le gusta el negro hay que ir a esta otra sección, si está, todo eso tiene que estar protocolizado porque es la cultura de la empresa. ¿Para qué? Para que cuando el cliente entre, es como si yendo a una empresa personalista, acordaos a lo mejor de las panaderías de antiguamente, el panadero, cuando tú entrabas, te decía, hombre Omar, buenos días, ¿qué vienes a por la barrita? ¿Te gusta que esté doradita y todo eso, no? Pues ¿qué pasa? Que cuando la panadería es muy grande o tiene diferentes panaderías, ¿qué tendría que estar? El dueño detrás de cada panadería diciendo, chicos, tenéis que estar pendiente de atender al cliente, saber qué es lo que pide, qué es lo que tal, y que en la tienda, el señor ya sabéis quién es, no tenéis que preguntar qué tipo de pan queréis. Entonces, hay una serie de protocolos, que es lo que yo hablo de la cultura de la empresa, que es lo que tiene que estar reflejado, un poco a lo mejor lo que hablaba René en su momento, ¿no? Protocolizado para que sea quien sea el que interactúa con ese usuario, con ese cliente, o incluso internamente en procesos internos de la empresa, todo se haga como la empresa ha decidido hacerse. Porque al final una empresa son personas, ¿vale? Eso es un poco la idea que yo transfiero, ¿no? O la definición de lo que yo veo como cultura de empresa, ¿no? Que es lo que abarca el CRM. Si siguiendo esa similitud, digamos, sería la tasca esa de toda la vida que entras por la puerta y ya sabes si te tiene que poner una MAU o te tiene que poner una estrella de Galicia. Exactamente, o tomas Rioja o tomas Ribera, Exacto. efectivamente. Entonces estás como en tu casa, Exacto. eso es. Que claro, cuando la empresa, en fin, claro, llegas a muchos clientes, es imposible tener toda esa información en la cabeza de una sola empresa. Eso es. Correcto, correcto. Bueno, pues siguiendo ya por ti, Santiago, me gustaría también conocer en qué nos tenemos que fijar cuando queremos elegir un CRM. Hay muchos, vosotros aquí sois tres, representáis a tres del mercado, tres muy grandes, tres de los más grandes del mercado, pero hay muchos. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Pues yo soy de los que pienso que, como bien tú has dicho, en el mercado hay 800 o 1200 CRMs. Y yo pienso que lo que tienes que mirar a la hora de elegir un CRM realmente son las personas que te lo van a implantar. O sea, más que el propio producto, yo pienso que son las personas.
¿Y por qué es esa opinión? Sí, es mi opinión personal. Porque los productos al final funcionan, ¿vale? O sea, tú puedes coger seguramente cualquiera de los 3 productos que están aquí representados, o hubiéramos cogido otros 20 o 30 que pueda haber en el mercado y todos los productos funcionan. ¿Dónde los productos luego no funcionan? En las personas que lo implementan. ¿Por qué? Porque si las personas que lo implementan no conocen la herramienta, no saben escuchar a los clientes, no saben marcar los objetivos, no saben desatascar procesos que suelen aparecer en el tema de CRM. Entonces, para mí, yo si tuviera una empresa y tuviera que elegir un CRM, me fijaría más en las personas que lo van a implantar que en el propio producto que van a implantar. Que por supuesto también puede llegar a ser importante, porque a lo mejor de los 3 que están, como tú bien dices aquí hoy representados, que son de los más grandes que hay en el mercado, puede ser que hay otro producto que es el 504, que es de un pueblecito de Burgos, unos chavales que han hecho un CRM, y a lo mejor para talleres mecánicos en tema de electricidad, da 1000 vueltas a cualquier otro producto, ¿vale? Ahora, ¿vas a ser capaz de encontrar en el mercado ese producto que hay ahí muy localizado? Va a ser difícil. Entonces, yo pienso que en lo que se tienen que fijar las empresas es en las personas que implantan el producto. René, ¿tú qué opinas? Pues estoy de acuerdo en parte con Santiago, pero en algunas cosas discrepo. Yo estoy de acuerdo de que es importante quién va a hacer la implantación, pero para mí las soluciones no todas son iguales. Sí es que es verdad que hay muchas parecidas, ¿vale? Pero deben de fijarse en que sea fácil la personalización, la escalabilidad, por supuesto, que puedan ir adquiriendo también diferentes módulos el día de mañana y la integración, ¿vale? Que eso básicamente casi cualquiera de los grandes lo cubre perfectamente. Pero sobre todo luego también los perfiles, es decir, es importante que el usuario final no necesite gran conocimiento técnico para facilitarlo. Eso es mi opinión personal. Conociendo diferentes soluciones, al final el usuario agradece que la aplicación o el CRM sea intuitivo y que no requiera de demasiado complejidad técnica, por decirlo de alguna manera. Vale. Carlos. Y yo, bueno, basándome un poco en lo que dijo Santiago de primeras, yo creo que aquí el principal el elemento diferenciador es con quién se trabaja, ¿no? Es decir, una buena consultoría de estudio de las necesidades reales que traiga el cliente, ¿vale? Es lo que va a definir luego después la personalización que se haga luego del sistema, ¿no? Ahora mismo, de utilizar unas soluciones o a otras, si lo adaptan a tus necesidades reales, no vas a tener problemas. Sí es cierto, como decía Santiago, te puedes encontrar que en algún sitio alguien haya hecho algo concreto para lo tuyo y demás, pero a día de hoy las diferencias en precio de unas licencias a otras no son grandes problemas para ninguna empresa ni para ningún autónomo. Entonces, si te adaptan un servicio, si te adaptan un sistema a las necesidades reales que tú tienes, ahí es donde realmente va a estar el elemento diferenciador de la tecnología que tú utilices respecto a cualquier otra, ¿vale? La adaptabilidad que tú tengas, la solución esté adaptada a lo que tú necesitas en el día a día, aunque no tengas algo genérico, que no tengas algo, sino que esté adaptado a ti. Entonces, ahí el equipo con el que tú trabajes es donde va a marcar la diferencia entre un sistema y otro. Veo que ninguno habéis hecho hincapié si vamos a tener el CRM en mi ordenador, en mi servidor de la oficina o en la nube. ¿Damos por hecho ya que todo va a ser en la nube? Eso yo pienso que no te has contestado mal. O sea, yo creo que todos, no sé Carlos y René, pero yo creo que todos somos conscientes de que en la nube es donde tienes la solución, ¿vale? Otra cosa puede ser que por tus motivos por los que fuera, pues nosotros conocemos casos de uso de empresas de armamento, por ejemplo, que debido a que son empresas de armamento, pues ¿qué es lo que sucede? Que están bunkerizadas. ¿Qué quiere decir? Que es que ahí no hay internet, pero es que no hay ni teléfono móvil, ni nada. Ahí hay un teléfono, además no es de estos de rueda de antiguamente, ¿vale? Pero no hay absolutamente nada de cobertura, porque como entenderéis, son sitios muy bunkerizados. Y a partir de ahí, cualquier acceso que hubiera externo podría desatar una catástrofe. Entonces, a lo mejor ahí sí, sistemas on-premise sí pueden tener una cordura de CRM, pero son casos muy aislados, ¿vale? Vale.
Bien, bien, está bien saberlo porque no, yo creo que todavía la gente no está convencida de la nube, pero bueno, veo que vosotros sí. No, añadiría, tiene razón, Santiago, pero es muy fácil porque digamos que las empresas tienen que entender también que es mucho más seguro en la nube, pues soporta todas las encriptaciones, amén de que luego todas las actualizaciones del CRM las vayan a tener, cosa que si las tuvieran, no estuvieran en la nube, pues es un poquito más complicado. Pero en temas de seguridad, ¿vale? En cuanto a copias de seguridad, ¿vale? No tener que estar pendiente de las copias de seguridad, que se van creando se crearían de manera automática y se pueden revisar desde cualquier lugar y no perder datos. Para mí, desde luego, que la nube es el presente y el futuro. Y el Sí, futuro. no, es como, no voy a decir que es como Iberdrola, porque vete a saber si ahora en Navidad de repente hay un apagón de esos que nos están diciendo y ya, pero yo normalmente cuando alguien me comenta, ¿y la nube? Pues mira, la nube la tiene la ventaja de que es como la electricidad de Iberdrola, que tú conectas el enchufe y no te preguntas si va a enchufar o no. Otra cosa es si estás a lo mejor en República Dominicana o algún otro sitio, que allí pues tienen que haber con autogeneradores, ¿no? Porque de repente la luz no es estable, ¿no? Pero la nube yo creo que a día de hoy es como enchufar a la luz eléctrica, ¿no? Y añadiría un poco de lo que hablaba también Carlos, el tema de las licencias. Es verdad que las licencias ya más o menos están todas simétricas, dentro un poco la pregunta de por qué elegir un CRM u otro, ¿no? Y es verdad que, como decía Carlos, los precios ya están todos pues, prácticamente estandarizados, ¿no? O sea, más o menos están todos o estamos todos en los mismos rangos. Sí que es verdad que ahí es donde viene uno de los problemas cuando las empresas vienen a elegir CRM. No sé si a vosotros os habrá pasado, ¿no? Pero a nosotros una de las cosas más comunes que nos pasa es que el cliente viene y dice, bueno, nosotros podemos pagar esta licencia de X dinero y ya está. ¿Y cuándo empezamos? Y dice, no, esperad, que la licencia es solo la licencia. Primero hay que hacer un análisis funcional que vale tanto, luego habrá que hacer unas configuraciones. No, pero es que yo lo quiero conforme viene de caja, tal. Vamos a ver, CRM no es Excel. Porque hay un concepto que las empresas o las personas han cogido y es, me cojo Excel, me voy a mi amigo Google y hago 4 cosas y ya soy capaz de hacer un sumatorio. Bueno, ya el que controla el control V, el control lookup, ya ese es el máster de los commanders, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que CRM no es así. O sea, poner un CRM en marcha, tienes que saber exactamente qué procesos quieres meter. Y aunque no vayas a tocar ni un ápice de configuración del sistema, al usuario o a ese posible cliente le tienes que enseñar, pues esto que estás haciendo ahora aquí en tu hoja de Excel, en tu Word, en tu mandar tu email, lo tienes que hacer aquí así. No tienes que cambiar nada del sistema. Sí. No te adelantes, Santiago, eso lo veremos Vale, más vale. adelante. Sí, lo veremos más Ok. adelante. Vamos a ir paso a paso, ¿no? Bien, hemos visto que, bueno, nos tenemos que fijar en estas cosas. Todos coincidís que es muy importante quién haga la implantación del CRM, por esto que estaba contando Santiago, que veremos más adelante, que sea personalizable, que sea escalable, que no te deje tirado, evidentemente, como decía René, el día de mañana cuando tu empresa crezca, que se integre con el resto de herramientas que tienes en la empresa, porque claro, no puedes tener estancos, ¿no? Dentro de la empresa, es decir, que el departamento comercial, por ejemplo, sea estanco al resto de departamentos. Y bueno, y una buena consultoría que yo creo que es la que aúna todo esto, ¿no? Como decía Carlos, ¿no? Yo creo que ese sería un poco el resumen de este apartado. Ahora hay otra parte muy importante y que yo creo que todos estamos pensando antes de lanzarte a un CRM. Hace unos años nos llegó de golpe y porrazo el Reglamento General de Protección de Datos y nos echamos todas las manos a la cabeza. Teníamos unas bases de datos inmensas, súper chulas, que mandábamos un montón de información a nuestros, llamémosle, clientes o posibles clientes. Mandábamos boletines, mandábamos ofertas de Navidad, mandábamos un montón de cosas, ¿no? Pero el RGPD nos echó un jarro de agua fría encima, yo creo, ¿no? Yo no sé si ha acabado con el CRM, el RGPD, o no, o todavía puedo seguir haciendo cosas con el CRM después del Reglamento General de Protección de Datos. Si Carlos, ¿quieres empezar tú? Sí. Vale, nada, en este aspecto, vamos a ver, aquí ha habido muchas anécdotas en este apartado, en este punto, porque hubo mucha gente que reseteó sus bases de datos sin necesidad alguna,
porque pensó que daba por hecho que sus bases de datos que tenía en ese momento no valían. No, lo que aquí se ha hecho con el RGPD y la LOPD es el hecho de que la gente no pueda estar comprando y vendiendo bases de datos al tuntún, ¿no? Para intentar evitar spamear. Hubo grandes corporaciones que lo tenían bien implementado, que realmente contaban con los requisitos necesarios para seguir utilizando sus bases de datos y las desecharon de primeras, ¿vale? Ahora mismo, bueno, hay que cumplir con la normalidad, hay que cumplir con la legislación, pero cuando sea un cliente tuyo vas a poder utilizar sus datos para todo uso comercial, y los que no sean vas a necesitar que tengas un permiso de ellos para hacerlo. Pero es tan sencillo como en el momento que le metas en el CRM, mandarle automáticamente un correo electrónico en el cual acuerde, acepte que quieres recibir eso, y si no lo acepta o lo deniega, pues no va a recibir nada, ¿no? Entonces, realmente sí es cierto que ha habido que reestructurar aquellas bases de datos que no estaban correctas o ha habido que pedir permisos, los que han querido bien, los que no, bueno, pues ha sido una limpieza de bases de datos y se acabó. Pero sí es cierto que hubo mucha gente que se rasgó las vestiduras, que directamente desechó lo que tenía y ha tenido que volver a empezar desde el principio, pero bueno, que no es tan así, y aquí simplemente es tenerlo todo en la parte cumpliendo con la normativa que hay en este caso a día de hoy, y ya está. Pero bueno, que es cuestión de, a la hora de, como decíamos antes, a la hora de hacer la consultoría, a la hora de poner en marcha el CRM, explicarle al cliente cómo lo tiene que hacer, decirle qué pasos tiene que seguir a la hora de utilizarlo para las newsletters tan queridas por muchos, y que lo pueda llevar a cabo. Vale. Santiago, ¿tú qué opinas de esto? Pues Carlos ha dicho ya muchas cosas, ¿no? Porque efectivamente esto no acaba con el CRM, acaba, sería un poco repetir lo que ha dicho Carlos en ese aspecto, acaba con la venta de bases de datos, ¿vale? Porque al final un nombre, un apellido, un email, un teléfono, al final, ¿qué sucede? Que tiene un valor, entre comillas. Yo pienso que lo que ha hecho esta ley es acabar con el valor que tienen esos datos, ¿vale? Porque a día de hoy cualquiera que haga eso se puede meter en un lío bastante gordo, porque no sé vosotros, yo soy el primero que cuando alguien me llama por teléfono me pregunto, ¿cómo has conseguido mi teléfono? Entonces, ¿qué sucede? Que si me está llamando una empresa a la que yo no le he cedido mi dato, ya me enfado con él. O sea, me da igual lo que me estés ofreciendo, ya lo llevas mal. Ya lo llevas mal, aunque me estés regalando un viaje a las Maldivas. Incluso me sospecharé más porque diré, ¿de dónde sale el dinero para pagar ese viaje a las Maldivas? ¿Vale? Entonces, yo creo que la ley de protección, ahí lo que viene un poco es a proteger esa venta, como ha dicho Carlos, pero realmente hay una serie de cosas en las que las empresas muchas veces tampoco deparan, ¿vale? Y yo siempre lo explico con una imagen, ¿no? Imaginaos un coche amarillo, vuestro coche, ¿vale? Y de repente un día os lo roban, ¿vale? Y a otros se lo roban, y otros se lo roban, y roban 6 o 7 coches, ¿vale? Esos coches vamos a suponer que son los datos, con teléfono, apellidos y tal, pero ahora los desguazan, ¿vale? Ahora los desguazan, juntan los amortiguadores con amortiguadores, los chasis con chasis. ¿Os seréis capaces de distinguir cuál es vuestro amortiguador, cuál es vuestra rueda? No, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con los datos. Hay empresas que a día de hoy ya no te venden los datos, pero te venden volumetrías. ¿Qué quiere decir? Que de repente son empresas, a lo mejor, no voy a dar nombres ni tal, que cogen datos de diferentes empresas, los aglutinan, ¿vale? Y eso tiene un valor. ¿Por qué? Porque si tú sabes que quieres abrir una cadena de supermercados, por ejemplo, y sabes que en esta zona se están vendiendo 800 kilos de tomate todos los días, pues es un buen sitio para abrir a lo mejor una frutería, ¿vale? ¿Y dónde han salido esos datos? Pues a lo mejor de los fruteros de la zona. O sea, realmente no se están vendiendo los datos de teléfono, ni de email, ni nada de eso. Pero para a lo mejor un headphone o alguien que quiera abrir un negocio, que le digan que en este código postal se están vendiendo 2 toneladas de tomates, es muy importante. ¿Y esa información de dónde ha salido? De los comerciantes de la zona, que sin saberlo les están robando los datos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eso en la herramienta que nosotros trabajamos de CRM está totalmente auditado. Y es más, Microsoft en ese caso no juega con los datos, ¿vale? De hecho, ha habido mucho ruido con eso, con empresas que ofrecen gratis todos los servicios, ¿no? La gente se ha acostumbrado a usar las apps y todo, y al final el producto eres tú, ¿vale? Y las personas cuando entran lo que piensan es, pero me da igual que tengan mi teléfono y tal, ya, pero es que no es tu teléfono lo que están cogiendo. Están cogiendo tus gustos, tus hábitos, y eso lo están sumando,
¿vale? Lo están sumando para luego venderlo a empresas para decir, mira, aquí en esta zona hay usuarios que hablan mucho de motocross, que hablan mucho de no sé qué, pues será a lo mejor un buen sitio para abrir un circuito o para vender una tienda de motos, ¿no? Entonces, el tema de datos sigue estando yo creo un poco en el aire, a pesar de la ley de protección de datos. Sí que es verdad que protege los datos de una manera, pero si se desguazan y se juntan, yo creo que eso todavía está un poco en el aire y es difícil de demostrar dónde han venido esos datos, ¿vale? Entonces, ¿al CRM solo afecta? No. ¿Microsoft sabe de estas cosas? Sí, y por eso, por ejemplo, en el caso de Microsoft, esto lo tiene totalmente auditado para que nadie pueda hacer absolutamente nada. O sea, cualquiera que tenga un acceso al dato de lectura, lo típico me saca un exportar de Excel, toda la información queda auditada. O sea, el CRM sabe que el dato es el oro del siglo XXI. Vale. René, ¿tú qué opinas? Sí, correcto, con Santiago. Prácticamente todos los CRMs, yo creo que grandes, medianos y pequeños, todos, por lo menos los grandes, cumplen con la ley de GDPR, o sea, el cliente en ese aspecto tiene que estar tranquilo. Y sí que me gusta hablar de, o sea, el GDPR da para mucho, pero sí que es cierto, aunque se han dicho ya de una forma u otra los compañeros anteriormente, pero ya no vale el tener los datos de un cliente y yo doy contacto con un cliente cuando a mí me da la gana. Y un cliente puede tener mi fecha de nacimiento, pero no por ello me puede mandar una felicitación de cumpleaños mientras no tenga mi autorización. Entonces yo siempre digo, o sea, todos los CRM ya cumplen muy bien con la ley de GDPR, todo el proceso. Ahora, por parte de las empresas hace falta a veces mentorizar un poquito en las formas de trabajar, es decir, evaluar la organización, que identifique su proceso de recopilación de datos, revise los esfuerzos de privacidad que tengan existentes, establecer procesos de privacidad y controles, por supuesto, documentar el cumplimiento y eso sería prácticamente para mí un poco lo de el tema de GDPR, porque tanto Microsoft, Salesforce, HubSpot, etcétera, todos cumplen la normativa de GDPR. Vale. Me quedo entonces, yo creo, lo más importante, lo que más me ha llamado la atención que habéis dicho, es que un dato sin autorización puede llegar a ser contraproducente para la empresa. Correcto. Es decir, no por tener una base de datos inmensa somos más ricos, porque como tú decías, Santiago, tenemos mucho oro líquido del siglo XXI, pero si está sin autorización puede ser contraproducente, porque esa llamada, ese correo, esa carta que te llegue sin autorización puede hacer que deseches esa oportunidad ya de entrada, tengas una connotación negativa. Y eso lo uno con lo que ha dicho René también, que hay que tener un proceso de obtención del dato bien definido. Que, como también decía Carlos, es decir, tengamos el dato, la autorización pertinente para usar el dato, para qué lo vamos a poder usar y cualquiera de los que utilicen la herramienta sepan que todos esos contactos que están ahí, todos esos datos que están ahí son perfectamente utilizables. ¿Vale? Y entonces pues no habrá muerto el CRM, ¿verdad? No, efectivamente. Yo añadiría una cosa, si me lo permites también, sí. Omar. Yo por lo menos, no sé a vosotros, a Carlos, a René, si os ha pasado, ¿no? A nosotros nos pasa muy frecuentemente cuando estás en preventas, pues empresas que quieren cambiar de sistema y tal, muchas veces ya tienen el sistema mejor en la nube, ¿vale? Pero no están contentos con la solución que tienen. Pero sin embargo, es como que tienen miedo a hablar con ese proveedor de software, porque es como, y no es una vez que no lo hemos encontrado, sino que lo hemos encontrado decenas de veces esta misma frase, ¿no? Es que los datos están en la nube, los tiene el proveedor de software, ¿cómo se los pido? Porque claro, los tiene él y tal. Los datos son tuyos. Y la ley de protección de datos obliga a cualquier empresa que esté guardando esos datos, sea quien sea, un proveedor o quien sea, a facilitarlos en el momento que tú se los pidas. Y además, estoy seguro que la Agencia de Protección de Datos está expectante a que alguien le diga, oye, mira, que estoy con este proveedor de software que no me da los datos. Para ellos empezar a decir, no os preocupéis, le vamos a pasar una receta si no lo quieren pasar. Entonces, ¿qué sucede? Que la ley de protección de datos también yo creo que viene bien porque está dando un valor a ese dato que tiene la empresa, que es un activo, ¿vale? Y entonces muchas veces te choca esa situación cuando dices, los datos los tiene este otro proveedor, no pasa nada, se los pides y está obligado a dártelos 1 o 20 veces, porque son tus datos,
¿vale? Entonces es una cosa que quería sacar así un poco a la conversación, Vale. que no sé si os habrá pasado a vosotros, René, Carlos, pero a mí me ha pasado en decenas de veces, ¿eh? Ujú. No se te escucha, René, No se yo te creo... escucha bien, Sí, sí, René. sí, que Ahora. tienes razón, aunque sí es cierto que depende de las empresas. Las empresas grandes, desde luego que no me ha pasado, a lo mejor en alguna más pequeña, esas dudas, pues sí, pero tampoco, porque hoy mínimamente la gente ya está informada, incluso hoy, aunque se hable de la nube, pero los datos están aquí. O sea, la gente sigue pensando a veces que los datos están, no sé, en Estados Unidos. Y No, no es así. no. No están en Estados Unidos. Entonces, y más ahora mismo que en Europa pues hay un montón de data centers, pero realmente a veces es un poco el desconocimiento de la gente que le suena o piensa que los datos no saben dónde están o a lo mejor piensan que están en un país remoto, etcétera, y no es así. Están aquí, en este caso. Bien. Bueno, pues siguiendo ya contigo, René, me gustaría que empezaras a una cosa que os habréis encontrado mucho, sobre todo antes de empezar a trabajar, yo creo, que es la pregunta de, ¿va a cambiar la forma de trabajar de mi equipo comercial, de mi empresa, el tener un CRM? ¿Me lo van a tirar a la cara cuando yo les explique a mis trabajadores que a partir de ahora, como decía Carlos, tiene que quedar todo reflejado, todas las conversaciones, todo en el CRM? ¿Qué va a pasar y cómo lidiamos con eso? Mira, una de las principales causas de... No, no se te escucha claro. Una de las principales causas del fracaso de la implantación de un CRM casi siempre es la no adopción de los usuarios, ¿vale? De la filosofía o el método de trabajo definido en la implantación de CRM, ¿vale? Lo que deriva generalmente a una gestión incluso no adecuada de los procesos comerciales, incluso del marketing estructurado y, por lo tanto, la no consecución de los objetivos de negocios. Es muy importante contar con el apoyo por parte de negocio o la mentorización, al menos de hablar con negocio y aclarar cualquier duda. Desde luego que cuando luego ven un poco los resultados, sí que cambia la mentalidad, incluso a veces con una demo, ¿vale? Pero sí que a veces pues hay ciertos equipos o personas que están acostumbrados a trabajar de una manera pues un poco, en fin, a veces yo diría que arcaica, ¿vale? Y que realmente necesitan esa mentorización y evolucionar, porque el mercado lo demanda, la tecnología también, y no puedes quedarte haciendo las cosas como hace 15 o 20 años atrás, porque estás muerto entonces. Pero es algo que, es decir, es algo necesario para mí, es decir, el éxito pasa por mentorizar y conocer un poco las dudas de negocio. Ya te digo, los fracasos en CRM generalmente vienen por la no adopción de los usuarios. Vale. Santiago, ¿tú qué opinas de esto? Pues esta es una pregunta que da para mucho, ¿eh? Esta es una pregunta que da para mucho, porque el tema este de si lo primero, que si va a cambiar la metodología de trabajo de mi empresa. En teoría, en mi opinión, debería de armonizar la metodología de trabajo, pero cambiarlo nunca, ¿vale? Debería llevarlo hacia una simplicidad y hacia una eficiencia, pero sobre su actual metodología. ¿Qué quiero decir? O sea, una corporación, una empresa que tiene ya una trayectoria, las cosas ya tiene un circuito de hacer las cosas, ¿vale? Sería raro que el CRM al implantarlo cambiara todo de manera radical, ¿vale? Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que normalmente sucede es que la falta de adopción normalmente viene unida, desde mi experiencia, más que al usuario, viene más definida a el parto, en vez de 9 días, hacerlo en un mes. ¿Qué quiere decir? Que normalmente las empresas cuando quieren meterse a un CRM lo quieren hacer muy deprisa. Y vuelvo a repetir, un CRM no es un Excel, no es ni siquiera un ERP. Porque el ERP al final, dentro que tiene también sus particularidades a la hora de entender los procesos de fabricación, o si estás en la parte financiera, pues cómo van los balances, las analíticas y demás, ¿vale? El CRM, el problema que tiene, añadido a todo eso, es que es la forma personal de hacer las cosas muchas veces. ¿Por qué? Porque si una empresa durante 20 años, y hablo de empresas a lo mejor de 800 empleados con las que nosotros a lo mejor hemos tenido oportunidad de trabajar con ellos, ¿no? Y de repente te encuentras que no han tenido un CRM durante 20 años, Omar.
durante 20 años. Entonces, ¿qué ha hecho por ejemplo, el equipo comercial? Pues el equipo comercial, pues unos han cogido su agenda y lo llevan ahí a manuscrito y con sus colorcitos, con tal, otro lo lleva con su iPad y lo lleva ahí escrito o con su OneNote, otros han cogido sus hojas de Excel y van trabajando y buscándose la vida. Y ahora llega la empresa, desde arriba, desde corporación, y nos dicen que nos van a poner un CRM. Y encima que lo van a montar el mes que viene, porque lo van a hacer AutoDevOps. Para quien no sepa lo que es AutoDevOps, es como viene de caja. Como si yo abro esto, pues no vamos a tocar nada. Conforme viene el producto, lo vais a usar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso choca directamente. Entonces, podemos echar la culpa en ese momento de adopción al usuario, pero yo creo que eso es equívoco. O sea, ¿por qué? Porque si hemos implantado el producto sin sentarnos con todas las partes interesadas, por falta de tiempo normalmente, eso es lo que va a conllevar el que el producto y el proyecto se vaya a hacer puñetas. ¿Por qué? Porque al final las personas han resuelto su día a día. Entonces, ¿qué sucede? Que todas las, a lo mejor, porque a mí me gusta entrar al bajo nivel de todo para poder entender y evitar estas fricciones dentro de las corporaciones, te encuentras con una persona que a lo mejor es el director comercial del EMEA. Y él tiene un Excel que se ha hecho él durante los años y lo tiene todo controlado. Y ahora vienen los de IT y quieren ponerle el CRM porque es maravilloso y es la leche. Y dice, macho, ¿y cómo narices ahora con el CRM controlo yo todo esto que tengo aquí a 300 personas? ¿Cómo lo controlo? Pues yo no quiero el CRM. La pregunta es, ¿y cómo lo arregláis? ¿Cómo se arregla eso? ¿Y quién lo tiene que arreglar? ¿El que viene a implantar el CRM o el de arriba que mandó poner un CRM el mes que viene? Pues ahí volvemos a la pregunta que hiciste al principio, ¿cómo elegir el CRM? ¿No? Pues las personas que lo implantan, ¿no? O sea, al final tienes que tener una metodología y en esa metodología de implantación tú ya tienes todas esas vistas, esas vías para ir socavando y ir detectando estas cosas para que al final esas cosas no suceden, ¿vale? Porque al final, como siempre digo, echar la culpa a alguien es muy fácil. El problema es llevar el proyecto a éxito, ¿no? Entonces, si tú vas con tiempo y llevas una metodología que aplicas y consigues que todo vaya basado en la experiencia para que toda la gente aporte, al final el señor Estelemea, que tiene a 300 personas a su cargo, te dirá, pues mira, necesito esto, esto, y a lo mejor tú lo escuchas. Se lo va a creer. Se lo va a creer. No, no es que se lo va a creer, es que tú le vas a contar, mira, con el CRM lo que tendrías que hacer es esto, esto, y está visto, y esto lo llevas aquí, esto lo llevas allá, y va a decir, ¿y cómo lo hago? Vale, pues con mucha paciencia consigues que esa persona al final lo haga. ¿Por qué? Porque es un key user, al final, es una persona importante dentro de la organización. Pero si esa persona no consigues que entienda cómo sus procesos los va a llevar ahí ya tienes un pequeño stopper. ¿Vale? Es un enemigo. No, no es un enemigo, es una reticencia al cambio, porque a lo mejor es el que más lo está pidiendo en un momento dado, pero necesita ver reflejado su día a día en esa solución, porque si no, ¿qué va a pasar? Que vale, yo meto el CRM y cuando luego esto no funcione, ¿de dónde van a caer las collejas? Van a llamar al CEO, van a decir que dónde están los resultados, que por qué ahora de 300 millones hemos pasado a 240, o que no he pasado el informe no sé cuántos. Y entonces le van a dar una colleja. Y él sabe que con su Excel lo tiene controlado. O sea, que normalmente cuando un usuario se echa a la reticencia suele ser porque él tiene controlada su situación del día a día. Ya, pero no, porque claro, que es un problema que hay en toda la digitalización. O sea, es la reticencia al cambio, pero una vez llevada al mundo del CRM. Sí. Carlos, ¿qué opinas? Yo quería añadir... Espera un segundo, René. Cuando vamos a darle el paso a Carlos y luego en el turno de vuelta, Carlos. Sí. No, básicamente lo que estaban diciendo ellos, ¿no? Lo que comentó antes René del tema de que el CRM es la gestión del equipo de venta, ¿no? Aquí la metodología la que tenga la empresa y lo único que vamos a hacer es optimizarla, mejorarla y buscar una eficiencia a través de un control más concreto y más exacto de todo, ¿no? Claro, es aquí en este control cuando llega el tema que decías tú del rechazo, ¿no? Que comentaba por un lado. Ahora, yo los casos que hemos encontrado más con rechazo son aquellos casos en los cuales este cambio de funcionamiento a nivel comercial, ¿no? Este nuevo sistema de control, tema de volcar todos tus contactos, toda tu información a la nube, a la empresa, porque al final tú estás trabajando para la empresa, los contactos son de la empresa
pero hay determinada gente del equipo comercial que no lo entiende, ¿no? Que esos contactos son suyos y no quiere que sus compañeros tengan acceso a ellos. Sobre todo nos ha pasado con la gente que quizá de más edad, ¿no? Que son reticentes a compartir esa información, pero luego sí revisan lo que están publicando, lo que están subiendo sus compañeros para ver qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, todo este cambio yo creo que es lo que estaban comentando ahora, ¿no? A través del sistema, si este nuevo sistema, si este nuevo cambio que se introduce en la organización se hace con una correcta formación desde el inicio hacia todo el mundo, es decir, que todo el mundo comprenda que esto es para mejorar el sistema, para mejorar la situación de todos, para mejorar cómo están trabajando, ¿no? Para obtener mejores resultados todos, porque luego una vez que ellos tengan sus mediciones, ellos tengan sus fórmulas, van a ver que esto realmente es una ayuda para ellos, les simplifica el trabajo, les ayuda a llegar a mejores resultados, a obtener mejores ventas, a obtener mejor rendimiento, incluso que eso todo termina repercutiendo en su propio salario, ¿no? Que controlar si llegan a sus incentivos, si no, lo que van a cobrar ellos al final del mes, del trimestre o del semestre. O sea, que aquí al final se trata todo un poco de estar dentro de esa cultura de empresa y de introducirlo dentro de la cultura, ¿no? Que todo el mundo entienda que esos cambios van a ir para mejor. Pero como le comentaba yo a Santiago, ¿quién es el encargado de hacer eso? ¿Quién va a ser? ¿El que mandó poner el CRM? ¿Vosotros, que sois los que estáis pegándoos con los trabajadores, que están notando el cambio? ¿Quién es el encargado de luchar de romper esa reticencia? La implementación del CRM es un trabajo conjunto entre la dirección de la empresa y el equipo de consultoría que estamos en el otro lado. Entonces, ahí tenemos que ir de la mano todos. Y ahí tenemos que ayudar para que dentro de la empresa, para ellos les sea sencillo el cambio, para que no haya ninguna reticencia, porque al final nos va a servir a todos, ¿no? Todo este trabajo de modificación tiene que ir de la mano, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando hablo tanto de los equipos comerciales, a mí me gusta ir, conocer in situ, hablar con la gente, verlo, sobre todo para localizar muchas veces el que puede ser más reticente, el que puede darte más problema, el que puede, oye, pues ir llevándolo más de la mano, saber que vas a tener que estar más tiempo con él, ¿no? Explicar, hablarlo con la empresa, ¿no? Decir, oye, mira, hemos detectado que determinadas personas, y es verdad, y luego al final vas viendo como el que inicialmente podría ser el más reticente, y porque por la experiencia sabes que va a serlo, a que luego al final ha sido quizá el que más rápido lo ha ido adaptando, le ha llevado más el proceso de aprendizaje, que eso muchas veces es una de las cosas que más les echa para atrás, pero que al final ha sido el que mejor ha adoptado el sistema, ¿no? El que más contento está con él, el que nota primero los cambios, pero eso tiene que ser un trabajo conjunto entre ambas partes, en la que quizá nosotros, por la experiencia nuestra en el tema, tenemos que ayudar más, pero claro, la directiva también tiene que estar de la mano, ¿no? Nosotros cuando planteamos a la gente las consultorías que tenemos que llevar a cabo, los trabajos que tenemos que realizar, ellos tienen que entenderlo y ellos tienen que ser partícipes de ello, permitirnos a nosotros entrar así. Si no, bueno, pues al final podemos encontrarnos con estos problemas y gente que termina poniendo dificultades, poniendo pegas, poniendo trabas y bueno, al final pues nos dificulta el trabajo a todos. René, perdona, ¿qué querías puntualizar? No, añadir simplemente que esto de la metodología, hay empresas que tienen, yo me he encontrado empresas que no tenían una metodología definida prácticamente, hay otras que sí la tienen, pero aprovechan la implantación de un CRM para hacerla más ágil, que es importante, ¿vale? Cambiar un poco la mentalidad de los procesos, como en fin, la metodología que estaban siguiendo, y CRM es una oportunidad precisamente para hacer esa metodología más ágil y que es necesaria, ¿eh? En muchas empresas cambiar esa mentalidad que tienen en cuanto a la metodología. Vale. Y yo, si me lo permite sumar, añadiría que siempre hay que tomarse las críticas de los usuarios como algo constructivo, porque cuando alguien se queja es o porque no lo entiende o porque no se le ha escuchado. O sea, porque se le ha pasado de alto algo que para él es importante y de repente pues no se ha tenido en cuenta, ¿no? Porque como bien decía Carlos, en estos proyectos lo normal es que el implantador y el C-Level, ¿no? o la parte directiva son los que empujan el proyecto hacia adelante, ¿no? Para que al final no haya esas reticencias, pero muchas veces si no se baja la parte implantadora a hablar con otras partes, hay veces que fracasos como he visto en terceras partes es porque al final ellos se lo han comido y ellos se lo han guisado. ¿Qué quiere decir? Pues ten en cuenta que la parte implantadora esa que tú estás hablando suele imponer, no suele hablar, suele decir quiero el CRM, punto. ¿Cómo la parte implantadora? ¿A qué te refieres, Omar?
digamos, la Desde la parte de los empresa. directivos que han Sí, decidido que el sí, mes que correcto. viene tenemos un CRM, Sí, lo han impuesto. Es decir, lo queremos el mes que viene, trabajadores tenéis que entrar sí o sí y vosotros que lo vais a implementar lo tenéis que implementar sí o sí. claro, pero ahí es donde nuestro papel como implantadores es, si eso ves que va a limitar unos riesgos, porque como bien decía Carlos, si no tengo tiempo a hablar con todas las partes interesadas y tal, tú eres el que tienes que parar eso. ¿Por qué? Porque al final os vais a dar un tortazo. Entonces yo soy de los que pienso, ya vamos teniendo una edad y los tortazos cada día te cuestan más, ¿no? Entonces cuando tú ves que un decisor de nivel C-level está diciendo que el mes que viene arrancamos sí o sí, tú tienes que poner las cartas encima de la mesa y decir, no estamos preparados, ¿vale? Y vamos a fracasar. Entonces, no se trata de intentar en ese mes en decir, pues vamos a tener al equipo trabajando 24 horas, sábados y domingos, porque no lo vas a lograr. Las cosas tienen que ir con la naturalidad y tienen que estar planificadas. Yo creo que es la parte importante desde nuestra perspectiva de implantadores, el ayudar, el guiar, el educar al cliente, porque el cliente muchas veces, en su afán de hacer las cosas, te lleva al precipicio, ¿vale? Entonces, yo pienso que Carlos ha dicho, y coincide en la forma de ver las cosas, ¿no? De que hay que llegar a un nivel mucho más profundo, porque si te quedas en el de arriba, al final, ¿qué va a pasar? Que el nivel de arriba piensa unas cosas, pero desconoce cómo están las de abajo, porque la parte de arriba conoce los números, pero no conoce la operativa. La funcionalidad. Vale, Eso ahí es. aunáis bastantes cosas interesantes los tres y yo creo que respondéis, yo hice dos preguntas, pero respondéis las dos y empezaría por la segunda. ¿Voy a encontrar rechazo por los colaboradores? Yo creo que todos coincidís en que sí. Ninguno me habéis dicho, no, es que esto es un camino de rosas y llegamos allí, implantamos y es maravilloso y todo el mundo adopta el sistema. O sea, sí la hay. ¿Cómo resolvéis esto? Pues yo creo que habéis dicho una cosa muy interesante, sobre todo ahora al final, que es que tiene que estar definido el proceso de venta, que lo puntualizó, o el proceso de comercialización, lo puntualizó René, y creo que eso es muy importante. Es decir, si sabes cómo hacer bien tu trabajo, da igual hacerlo con una Excel que hacerlo con un CRM, que hacerlo con un papel, ¿no? Siempre será más fácil. Si no tienes esa guía, pues va a ser complicado implantar un CRM o incluso implantar un sistema con este, entiendo. Va a ser todo muy complicado. Y los tres, o sobre todo también, pues Carlos y Santiago habéis dicho escuchar al usuario. O sea, siempre bajar abajo, hablar con el usuario y ver cómo trabaja. Que yo creo que al final ver cómo trabaja, es decir, comprender el sistema de comercialización que tiene la empresa, ¿no? Yo creo que no sé si es eso el resumen un poco de esta parte. Sí, sobre todo, perdón que te interrumpa ahí, Omar, porque en esa parte de comercialización, de ese diseño, como bien decía René, hay veces que te encuentras con las empresas que no lo tienen definido, pero no lo tienen definido por lo que hemos hablado siempre, porque a lo mejor tenían un ERP, un software de facturación, y la parte comercial, pues, o le dan una agenda, otro en un Excel, un tal. Entonces, ellos más o menos saben que una vez a la semana hacen reuniones, ponen en común las actividades que hacen de visitas, llamadas, no sé qué, pero es todo como algo que se tiene en la mente. Y ahora eso hay que bajarlo al papel, como yo siempre digo, hay que bajarlo al papel, pintarlo, y una vez que está en el papel pintado, ya se puede implementar en el CRM. Claro, eso hay dos tipos de empresas. Uno es en la que no lo tiene, generalmente un tipo de empresa X, quizás mediana pequeña, y otras mediana a lo mejor grande, mediana grande, grande, que evidentemente lo tiene más que definido y que realmente en los proyectos, yo por lo que me he encontrado, generalmente es muy raro que no estén involucrados usuarios, gente de negocio y dirección. Es decir, luego sí, evidentemente cuanto más grande más grande sea una empresa, digamos que los usuarios finales son los que más reticentes van al cambio, son porque van a tener que hacer pues cosas que a lo mejor no venían haciendo, que luego hay algunos que, insisto, cuando les enseñas todo, acaban adaptándose muy bien, porque al fin y al cabo lo que se trata es de quitarles trabajo, en definitiva. Y esa es la clave. Tienen que ver como un CRM como algo que les va a quitar trabajo, no a dar más trabajo y a ayudarles a vender. Y esa es la clave. Sí, sí, que es un poco también lo que decía Carlos, ¿sí? En ese sentido de que al final el más reticente a lo mejor, como tú dices, René y Carlos, puede ser luego el principal valedor de la herramienta porque ha visto las bondades, ¿no? Bueno, pues bien, pasemos a la siguiente que me gustaría comentar con vosotros.
y es ¿qué beneficios puede esperar la empresa de un CRM? Ya me habéis anticipado muchos, ya, o sea, me habéis anticipado orden, planificación del sistema comercial, rentabilidad, control. Bueno, ¿qué más? ¿Qué es lo que puede esperar de un CRM en la empresa? Santiago, si quieres empezar tú ahora. Pues beneficios, yo siempre lo digo, todos, ¿vale? Todos, beneficios todos. ¿Por qué? Porque realmente estamos hablando de eficiencia, ¿vale? Como tú bien has dicho, Omar. O sea, el CRM al final, si tiene una complejidad añadida a cualquier otro sistema de implantación, es que cohesiona todas las partes de una compañía. Normalmente otros sistemas tocan una parte, un departamento, 3 o 4 departamentos. CRM toca todas, ¿vale? Entonces, los beneficios que puedes obtener de implantar un CRM son todos, ¿vale? Ahora, por eso, cuando tú vas a implantar un CRM, tienes que marcar muy bien cuáles son tus objetivos, qué es lo que esperas encontrar, ¿vale? ¿Para qué? Para que al final, cuando haya pasado un tiempo, digas, pues estos objetivos se han cumplido o no se han cumplido. Resulta que los clientes entran ahora, entran más, las ventas están aumentando, hay más control de actividades, no sé. Una serie de cosas que tienes que saber antes de ponerte a implementar el CRM y tenerlas puestas en papel. ¿Para qué? Para que luego, cuando ya estás en la marcha, nadie diga, no, es que no hemos conseguido cumplir ningún objetivo, que suele ser muy habitual. ¿Por qué? Porque cuando no tienes nada, nada tienes, nada puedes imaginar, pero es muy común y entiendo que seguramente a René y a Carlos les ha pasado, que cuando ya estás poniendo el CRM en marcha, empiezan a aparecer más ideas, más cosas, porque claro, empiezas a ver que eso te está dando mucha más potencia de lo que hasta ahora tenías. Y dices, ¿y se podría hacer ahora esto? Imagínate, y si ahora hiciéramos esto otro, ¿vale? Entonces, esas cosas son beneficios añadidos que vaya a ir teniendo. Es lo que yo llamo siempre la versión 2.0 del sistema, ¿no? Que es cuando ya empiezas a conocer la herramienta, qué cosas puede hacer y empiezas a imaginar qué otras podría hacer y podría beneficiar a tu compañía, ¿no? Entonces, por eso siempre digo, a tu pregunta, ¿qué beneficios ha de esperar un CRM? Digo, todas, todas. Todas las ventajas. Bueno, que suban, en fin, que nos convertamos todos en Inditex. No lo sé. Sí, es posible. Sí, sí. Carlos, ¿tú qué opinas? Un poco la línea, ¿no? Vamos a ver, el CRM no es magia, pero sí es cierto que si establecemos bien las bases sobre las que vamos a construir el CRM, ¿no? Todo ese proceso de consultoría, que volvemos a lo que habíamos comentado antes, la importancia del equipo con el que vayamos a implementar el CRM, el detectar todas las necesidades reales de la organización, ¿no? Del equipo comercial, y implementamos este sistema que lo que nos va a traer al final es organización y eficiencia, vamos a aumentar la productividad, a aumentar el volumen de ventas, a aumentar el volumen de facturación y con ello los beneficios de la organización, ¿no? Entonces, al final aquí es, según vayamos construyendo, según vayamos aumentando la eficiencia dentro de la empresa, según vayamos introduciendo estas herramientas, lo que al final nos van a hacer es mejorar en los procesos, vamos a mejorar. Pero claro, si partimos de una serie de procesos, si partimos de una base, la cual sea sólida y esté bien implementada, si partimos de unas ideas o de unos planteamientos que no son correctos, pues al final nos va a dar igual tener el CRM que no tenerlo, ¿no? Que es lo que veníamos hablando ahora de atrás. Entonces, yo, en mi parte, ventajas, beneficios, todos los del mundo, siempre y cuando, bueno, pues tengamos esa base bien identificada, bien marcada, y a partir de ahí, pues implementemos un CRM que realmente necesitamos, que responda a nuestras necesidades y que no vayamos pues a una solución genérica o que no vayamos a una cosa que al final la gente no utilice, que no tengamos, que no contemos con el equipo. Sobre todo yo me centro mucho en el equipo comercial porque para mí es el quien más rendimiento le saca a este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, que no contemos con el equipo comercial, que la herramienta nos adapte correctamente a las necesidades que ellos tienen en el día a día, ¿no? Entonces, si nosotros todos esos pasos de consultoría se realizan eficientemente, se realizan correctamente, el CRM, los beneficios se van a notar y se van a notar relativamente de una forma rápida una vez esté implementado y una vez esté asimilado por la propia organización y por el equipo que más lo utilice. De acuerdo. Bien. René, ¿tú qué opinas? Pues un poco la broma que decías ¿cómo se llama? Bueno, Zara, bueno, como me sale la palabra, la marca que has dicho. Inditex. Disculpa.
Pues es posible, ¿vale? De hecho, el crecimiento de cualquier empresa pasa por tener un CRM y hay 1000 casos, ¿vale? Por poner un ejemplo, Hackers, la marca de gafas, pues 4 chavales que han creado una marca y es brutal con donde están ahora mismo, siempre con una estrategia, entre ellas pues, de un buen CRM. Y por decir algo, estoy de acuerdo que, que todos los beneficios de CRM son ampliamente conocidos, pero por decir algo en concreto, pues desde luego que diría ahorro de tiempo, simplificar un poco las actividades diarias de los comerciales y de cualquier otra área, sincronización incluso entre diferentes áreas de ventas, marketing, atención al cliente, IT, etcétera, que creo que a veces es importante y trabajan un poco como si fueran diferentes silos, y mayor agilidad en los procesos y sobre todo, bueno, evidentemente, mayor ventas y satisfacción al cliente. Eso es obvio. Bueno, pues yo creo que esto está claro. De distintas maneras, los tres habéis coincidido, estaba yo viendo las notas aquí, en una cosa, eficiencia. Los Y tres lo ahí, habéis dicho de distinta forma, pero habéis llegado a la misma conclusión. Lo que te va a ofrecer es eficiencia en tus procesos, en tu trato al cliente, en tu control de gestión. Todos habéis tocado distintas parcelas, pero habéis llegado al mismo herramienta. Yo creo que es lo que se puede esperar, ¿no? yo, si me lo permites, Omar, perdona que te interrumpa, te haré una pregunta de la eficiencia, la que estás hablando de eficiencia. Si yo te preguntara, ahora que hemos coincidido los tres en eficiencia, ¿qué problema te encuentras con la eficiencia a la hora de implantar un CRM? Y viene unido a la objeción al cambio que hablabas antes. ¿Qué es la eficiencia? Es la reducción de personas. Entonces, ¿qué sucede? Que hemos coincidido los tres que lo que vendemos es eficiencia. Entonces, cuando tú en un sistema haces la eficiencia, encuentras objeción en muchas personas porque saben que van a dejar su puesto de trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? No, Santiago, perdona. Ya, pero Sí, déjame terminar, por favor, porque no he terminado ahí. Ahora todos podéis hablar, no pasa nada. No sé tan negativo ahí. ¿Qué es lo que sucede? La eficiencia trae consigo que esto está mal planteado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las objeciones de las personas vienen a, ¿y mi puesto qué va a pasar? Voy a ir a la calle. ¿Qué puede ser? Estamos en un mundo, ahora que estamos aprovechando que estamos en un mundo económico, ¿no? O sea, que estamos hablando a través del Consejo de Economistas, ¿no? El CRM tiene un beneficio, hablando de la parte de beneficio, y es efectivamente lo que los números te llevan, ¿no? Las cifras. Pero el CRM, donde más potente es en el valor intangible. El valor intangible. Imaginaros, cuando de repente alguien, un director financiero, entra en una empresa y dice, lo primero que hace es quitar la cesta de Navidad. Porque resulta que esa cesta de Navidad son 100 euros, son 2.000 empleados, y entonces en la cuenta de resultados son 200.000 euros más que van a entrar a la cuenta de resultados. Eso provoca un daño en el comportamiento de los empleados que han estado recibiendo esa cesta de Navidad durante mucho tiempo, lo mismo que cuando entra un CRM. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estamos hablando de eficiencia, el Departamento de Recursos Humanos, que parece que solo tiene que estar para entrar y despedir gente, o sea, para entrar y sacar gente, aquí con el CRM corre un rol muy principal. Es cómo hacemos una reubicación de todas estas personas que se van a ver afectadas por esta eficiencia que vamos a encontrar en el CRM. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en eficiencia, ese beneficio que creo que todos tenemos claro que vas a tener con el CRM, puestos de trabajo se van a ver afectados. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que tiene que haber también un diseño, la transformación de los puestos de trabajo. ¿Qué sucede? Si tú entras en un departamento de 14 personas y ese departamento va a quedar reducido a 2, el director financiero se va a frotar las manos porque dice, aquí me sobran 12 personas. Bien, pero son 12 personas, son 12 familias, son 12 mundos que están apostando por la compañía, que es un ente. Entonces, lo que hay que hacer es transformarlo. Si, por ejemplo, es un sistema de CRM que va a dar los presupuestos de manera automática, lo que hay que hacer es decir, bueno, pues vamos a inventarnos un nuevo trabajo que es ahora, como los presupuestos que se hacían antes a mano en Word y en Excel, los hace el sistema y no necesitamos a estas personas van a pasar a hacer las llamadas telefónicas de cerrar oportunidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que hacer un plan para que esa eficiencia no rompa, porque al final, ¿qué sucede? Que cuando en esa eficiencia a Pepito, que cuando estaba su mujer mala, ha ido a trabajar a la empresa empujando y no sé qué, y encontró un error que salvó 25 millones a la empresa, un día le despiden, porque entra un CRM
y ya no es necesario, el resto de compañeros, a partir de ahí, van a echar un rechazo al sistema, ¿vale? Entonces, el CRM también sirve para apuntar esas cosas, que recursos humanos apunte, pues este señor, a pesar que la mujer estaba mala, estaba ahí, encontró un error de 25 millones. O sea, el CRM también es, nos estamos centrando en la parte de ventas, pero el CRM es todo, ¿no? Y es un beneficio que trae. O sea, las personas tienen que ser reubicadas, porque si no, con la eficiencia, esa eficiencia puede chocar contra eso, ¿no? Pero ahí vamos a lo de siempre en la transformación digital, es decir, la transformación digital, las máquinas principalmente van a traer pérdidas de puestos de trabajo y ahí habría un mundo para hablar muy interesante más adelante, es decir, ¿qué hacemos cuando las máquinas nos ofrecen eficiencia? ¿Qué hacemos con las personas, ¿no? Y perdón, René, ya he terminado, perdón que te haya cortado antes, pero es bueno, que si no sonaba muy crudo, preocupes. El tema y quería terminar de por qué decía eso, ¿no? Vale. Te ha respondido ya a mí a lo que iba a decir yo, pero yo, o sea, es cierto, y acabas de responder un poco a lo que iba a decir, pero yo no lo pintaría de primeras como algo negativo a una empresa, es decir, no iría con el mensaje de CRM o cualquier otra tecnología va a significar despido, no, va a significar, digamos, que va a ayudar a facilitar a los trabajadores en su día a día y, por supuesto, que habrá trabajadores que se tengan que reciclar, ¿vale? Y que van a hacer otras funciones que a lo mejor por tiempo antes no podían hacer o funciones nuevas, ¿vale? Pero nunca con el mensaje de tecnología algo negativo, porque yo creo que no, y sería un mensaje erróneo, sino la tecnología viene a ayudar y luego, evidentemente, pues habrá puestos que se puedan ver un poquito más afectados, pero que esa gente va a reciclarse inclusive o a hacer otras funciones, pues quizás incluso a veces más interesantes de las que podían venir haciendo. O sea, Bueno, a lo que iba es eso. Habéis dicho una cosa interesante. Yo os he preguntado por beneficios y han salido beneficios, pero también han salido contras. Ojo, que tenemos gente deslocalizada que tiene que reciclarse, un departamento de recursos humanos que tiene que gestionar una tortilla que antes no tenía que gestionar, que es gente que tiene que recolocar o despedir. Ojo, entonces no todo van a ser beneficios. Sí, pero sí cuidado. va a haber beneficios desde el punto de vista del director financiero, como decís, eso siempre, encantado de la vida, encantado de la vida, porque va a haber más eficiencia, va a haber más entrada de dinero, va a ser una locura, pero estamos generando otros, yo no quiero llamarle problemas tampoco, efectivamente, René, yo creo que esa no es la palabra, otra serie de cuestiones derivadas de la eficiencia. Claro. ¿Vale? Que hay que tenerlo previsto. Que hay que llevar previsto más en el plan de implantación del CRM, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, si estamos viendo, esto es como todo en economía, tú puedes ver las cosas en el corto plazo, que es los 5, 6, un año, puedes verlo en el medio plazo, que son los 3, 5, 8 años, o lo puedes ver a 15 o 20 años, ¿vale? Que es el largo plazo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú implantas un CRM, el director financiero dice 200.000 euros menos, con estos a la calle, ya, pero cuidado, porque eso al final te va a crear una rueda que a lo mejor cuando presente la cuenta de resultados el año que viene, resulta que ha caído la cuenta de resultados. ¿Por qué? Porque personal que se ha llevado clientes, personal que sigue en la empresa no está apostando como antes. Por eso hay que ver que en esta eficiencia que va a emplear el CRM, tiene que haber un plan en el que muchos departamentos que hoy no están involucrados tienen que estar involucrados, para que al final esa oposición, que era la primera pregunta que hacías antes, unida al beneficio que viene aquí, al final todos ganemos. O sea, de lo que se trata es que el CRM, no quiero darle un contexto negativo, todo lo contrario, si se hace bien es positivo para todos, porque incluso gente que estaba ahí le van a decir, pues ahora vas a dedicarte a este punto que es llamar ahora al cliente, antes solo le enviabas el presupuesto, pues ahora ya no le tienes que enviar el presupuesto, ahora le llamas y por llamarle te vamos a ascender. Sí, bueno, pero eso es parte de la gestión. Ahí ya no entramos, eso sería ya otro debate que habría que hacer, sería parte de la gestión. Pero bueno, unido a esto, eficiencia, ahorro de dinero, el director financiero encantado de la vida. Sí. Pero ahora yo quiero otra pregunta, porque esto no es gratis. Vosotros creo que no trabajáis gratis, los fabricantes no regalan el software y entonces el director financiero vuelve a estar otra vez enfadado. Dice, coño, es que esto me va a salir por una pasta. Entonces ya mi siguiente pregunta es decir, ¿cómo tengo yo que enfocar esto? Empresa, despacho profesional que quiero poner un CRM, ¿cómo enfoco yo esto? ¿Es una inversión? ¿Va a ser un coste que tengo que periodificar o ver cómo lo gestiono contablemente?
¿Cómo lo tengo que ver? Carlos, ¿tú qué opinas? Bueno, pues al final como todo lo que se gasta en una empresa, ¿no? Aquí lo que tienes que hacer o lograr es que el dinero que destines a esta partida realmente tenga un retorno, ¿no? Al final esto lo vas a ver en el medio largo plazo, ¿no? Es decir, si ahora mismo tú realizas una inversión para implementar una herramienta y lleva un proceso de implementación que también tendrá sus gastos, no solamente los gastos directos económicamente, sino el tiempo de los empleados, bueno, las cosas que están comentando ahora, ¿no? Que pueda haber reticencia por parte de alguno de ellos, que pueda... Bueno, pues al final ahí va a haber una serie de costes, lo que sí es cierto que si tomas la decisión y si tú lo ves como una inversión y realmente se considera porque para eso se realizan las consultorías también, ¿no? Un poco para conocer el efecto que puede tener la implementación del sistema en nuestro entorno, en nuestra organización, en nuestra empresa. Bueno, pues al final tiene que tener ese retorno. Aquí que te quede en un coste, bueno, pues el hecho de hacer la inversión, de intentar tirar para adelante y dejarlo parado. Si el procedimiento y el proceso se lleva a cabo correctamente y terminas implementando la herramienta del todo dentro de la organización, pues obviamente es una inversión. Todo lo que sea, bajo mi punto de vista, optimizar procesos ahora mismo, es todo positivo, ¿no? Estamos hablando ahora del tema de que hay gente que se queda, que puede quedar, pues que puede tener reticencia, ¿no? A qué tema, por supuesto, de trabajo y que pueda... Bueno, ahí está cómo lo decide llevar a cabo la empresa, ¿no? Nosotros lo más, estamos hablando de una cosa, yo por ejemplo, en este caso, en el tema de los CRM, no, en los ERP sí es cierto que ha tocado más ámbitos y sí se ha visto más gente involucrada en ese tema y ha habido gente que ha reducido su carga de trabajo, obviamente, y que la han tenido que reconvertir. Pero bueno, nosotros en su momento, lo más que hemos llegado a automatizar el proceso de una persona fue una herramienta, una inteligencia artificial que diseñamos para los medios de comunicación, la cual redacta directamente las notas, las noticias, ¿no? Entonces, claro, al final el redactor pues se podía haber amenazado, ¿no? Realmente el redactor tiene que revisar la noticia y el tema es que ellos van a tener más tiempo para realizar otras tareas, ¿no? Un periodismo más de investigación, no tener que redactar pues noticias en el cual ellos pueden aportar un menor valor añadido, ¿no? Entonces, yo siempre, la tecnología, cuando nosotros realizamos las consultorías a la hora de implementaciones y demás, lo pretendemos enfocar así. Sí, es cierto que luego cada uno en su casa lo Sí, que tú sí, le no, digas. tiene que verlo. Yo Sí, quería un poco saber cómo, vamos, cómo lo veis vosotros. claro, pero por Santiago. eso te digo que al final eso, yo siempre, si ellos siguen el procedimiento y ellos siguen el proceso, es una inversión. El que realice el desembolso económico y luego a medio proceso tire la toalla porque bien vea que dentro de la organización no va o porque surja vean otro horizonte y le den prioridad y al final queda algo varado, que muchas veces pasa cuando implementamos algún software, cuando realizamos algún desarrollo para alguien, ¿no? De repente le surge otra cosa y tiran para el otro y te quedas ahí varado y dices, joder, te queda el software a media y ya no es porque lo hayan pagado o no lo hayan pagado, sino porque la inversión que han hecho aquí al final no ha sido inversión, ha sido un coste y lo que han desembolsado queda perdido de la mano de Dios. Entonces, si no, yo creo que por lo menos en la experiencia nuestra, todo termina en buen puerto y termina siendo una inversión, claro, que terminan viendo el retorno que realmente obtienen concretamente de esto. De acuerdo. Santiago, un poquito breves, que vamos ya un poco justos de Vale, tiempo. pues mira, si es inversión o coste, si se lo preguntamos a un cliente, siempre te va a decir que el software es coste, ¿vale? Y para mí, como ya sabes, el CRM son matemáticas. Entonces, para mí no es ni una inversión ni es un coste, porque ya lo estás pagando. Es simplemente rentabilidad. Entonces, yo creo que con eso está contestada la pregunta. No es ni coste ni inversión, es rentabilidad porque ya lo estás pagando. O sea, al final, si hacemos un buen trabajo, lo que vamos a hacer es que procesos que hoy estás pagando en nómina, porque resulta que lo que una persona hace en una hora, lo va a hacer el sistema en 5 minutos o en un segundo, ya lo estás pagando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger el dinero de la nómina y lo vamos a meter en el CRM y lo vamos a multiplicar. Sí, pero volvemos a lo mismo. Estamos ya quitando personal y demás y volvemos ahí. Estamos quitando el problema del sitio. Sí, bueno, Problema. ojo, te puedo poner otro ejemplo. Tú imagínate que de repente ahora con esto del autoservicio, los clientes acceden a ti directamente. Son ellos los que se rellenan el presupuesto, ¿vale?
sí es verdad que ahora tienes una persona que está con su Excel y ahora con esto va a ser el propio cliente el que esto se lo resuelve, ¿vale? ¿Qué sucede? Que ya lo estás pagando. Entonces, al final, el dinero ya lo estás pagando, ¿vale? Y es más, como te he dicho, el CRM pueden ser números, pero lo que más es el CRM es intangible. ¿Qué quiere decir? Si de repente un cliente tuyo resulta que para enviar dinero, te pongo un ejemplo de hace muchos años, tenía que esperar 24 horas para enviarle dinero desde España a Brasil a un familiar, de repente se entera que la empresa de al lado lo envía y en 30 segundos el dinero está en Brasil. ¿Cuánto va a tardar esa persona en ir a la otra empresa? Sí, sí. Entonces, ¿cómo me dirías eso? Sí, a final de año que esa empresa creció un 80% al mes durante 8 años y ha pasado de 600.000 a 543 millones de euros, ¿vale? Y eso ha sido gracias a un CRM implantado durante 8 años. O sea, fíjate si se ha multiplicado de 600.000 de facturación a 543 millones de euros. Es mucha pasta, ¿vale? Pero eso, al final, no lo puedes medir por delante, lo puedes medir por final. Pero ¿quién está midiendo de forma intangible? El cliente. El cliente es el que dice, con esta empresa tardo 24 horas en recibir mi dinero, con esta empresa que ha invertido en un CRM, se ha gastado la pasta, lo hago en 30 segundos. Al final se lo cuenta a su vecino, al otro, al otro, al otro, al otro. ¿Vale? Sí, sí. Volvemos a la eficiencia. Eficiencia. René, ¿tú qué opinas? Muchas cosas las ha dicho Santiago, pero para mí sí, para mí es Tengo que una inversión. callarle para la próxima vez. Sí, pero para mí es una inversión, porque las empresas tienen que tener una visión a largo plazo y además una visión con un retorno de un ROI muy claro y muy rápido, ¿vale? Y yo no conozco ninguna empresa, desde luego, Que que te tras la escucho un poco implantación, bajo. no conozco ninguna empresa que tras la implantación de un CRM no haya mejorado y el retorno de inversión haya sido rápido, ¿vale? Rápido. Entonces, para mí es inversión y las empresas, desde luego, tienen que tener una visión a largo plazo y crecer de la mano de un CRM. Vale. Bueno, pues en esta parte yo me quedo, que todos opináis que es una inversión, bueno, no esperaba menos, Yo no evidentemente. pienso que sea inversión, ¿eh, Omar? Bueno, tú has dicho que estás pagando y que hay que buscar las rentabilidades del minuto 1, más o Claro, menos. desde el minuto 1, exactamente, porque una Claro. inversión, como bien dices, es como cuando tú compras en bolsa y te dicen, no, espérate que ya subirá a largo plazo. No, pero espera, desde el minuto 1 tú esperas ganar dinero, luego la realidad es distinta, la realidad te golpea y puede ser que sí o puede ser que no. Ahí, hilado con Vale. con lo que decía René ahora, que me ha gustado, no conoce, no sé vosotros si coincidís, que no conoce ninguna empresa que haya implantado un CRM que no haya obtenido beneficio de esa implantación. Si ha salido a producción, sí. Bueno, eso sí ha llegado a término. Quiero decir, realmente se ha implantado el CRM, lo cual a mí eso me parece súper positivo. O sea, el que yo sepa de antemano que si yo llevo a término la implantación del CRM va a ser un éxito para mi negocio, en fin, yo me tiraría de cabeza, quiero decirte. Sí, Porque... es así, sí. Date cuenta que siempre se va con casos de éxito del mismo sector imaginemos una empresa del sector industrial o sector turismo o cualquier otro sector, ya hoy se va con casos de éxito de ese mismo sector. Es decir, yo no conozco a ninguna. Es decir, ninguna empresa que realmente no haya implantado un CRM, sea pequeña, grande o mediana. Pues antes el ejemplo de Hackers, que eran 4, y mira dónde están ahora. Y van de la mano de un CRM que, vamos, bueno, en fin, un CRM, ¿vale? Una estrategia muy clara y muy detallada desde el principio, que han comenzado, cuando no eran nada. Y realmente mira dónde están ahora. Acabas de decir una cosa súper importante, René, sí. Que acabas de decir una pregunta más que ha dicho Mar. Esto, las empresas, no es necesario que sea una gran empresa. Simplemente tienes dos opciones. O te compras un local y lo pones chulo o te pones software. ¿Dónde quieres gastar el Ahí vamos dinero? ahora. Esa era mi Vale, siguiente perdona. pregunta. Esa es una pregunta porque lo habéis tocado varias veces, lo acabáis de tocar ahora y lo habéis tocado varias veces. Es decir, ¿cuándo o qué tamaño tiene que tener mi empresa para que yo me plantee poner un CRM en mi empresa? Muy simple, no hay tamaño. No hay tamaño. Te lo puedo asegurar que no hay tamaño. Yo he visto desde 5 a miles, ¿vale? Es decir, a miles. Es decir, no hay tamaño. Desde luego que no. Es tener claro
que para crecer, es decir, hoy tienes que ir acompañado de tecnología y es así, no hay, o sea, no es como antes que las empresas iban un poco por, como caminaban diferentes, incluso las grandes, ¿vale? El área de IT por un lado, área de negocio por otro lado. No, hoy en día es negocio y tecnología, IT, ¿vale? Entonces, sea pequeña o sea grande, las pequeñas a lo mejor no tienen área de IT, ¿vale? Pero he puesto el ejemplo de hackers, porque hackers eran 4 pelagatos y ahora pues son no sé cuántos, ¿vale? Pero hay infinidad de casos así de éxito. Claro, evidentemente no solamente es por implantar un CRM, pero evidentemente el CRM ayuda a ese crecimiento. Y las empresas, yo desde luego que no, o sea, mi visión es no hay. Y de hecho yo trato e implanto proyectos tanto en pequeñas, medianas y grandes empresas. Y no hay límite. Santiago. Espera, que te hemos mutado. No, me muto, yo me muto yo mismo. Yo ya me callo, yo ya me... Muy bien, rápido, que es la última. Pues nada, simplemente lo dicho, ¿no? Que el tamaño, no hay tamaño, o sea, una sola persona puede montar un CRM y si lo hace muy bien puede cajar. Vamos, nosotros tenemos un caso de éxito de una gente que cogió se lo gastó en CRM y pasó de 0 a 15.000 clientes en 2 años. Joder. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el CRM, eso sí, gastaron bastante pasta en CRM, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando los usuarios a través de ese portal interactuaban con el cliente, todo estaba automatizado. Ya, como bien decía René, había un plan, había una estrategia, estaba todo definido en papel y entonces lo único que hacía es implementarse y constantemente inversión en CRM. ¿Qué hace Uber? ¿Qué hace Cabify? ¿Qué hacen los taxistas? Solo hay que comparar, ¿no? Al final, o te lo gastas en software o te lo gastas en software. Estamos en un momento tecnológico y el que no invierta en tecnología lo va a pasar crudo. Carlos. No, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, aquí yo creo que fue René el que lo dijo al principio de todo esto, ¿no? El tema de la escalabilidad. Ya desde el momento que tengas una persona que fuerza de ventas, que mismamente puede ser el primer autónomo que empieza a montar su negocio, si empieza a establecer ese plan, esa organización, según vaya a querer crecer, va a poder, lo que estaba diciendo ahora mismo Santiago, puede tener un crecimiento exponencial en cualquier momento sin necesidad de apenas molestarse, ¿no? Y la organización en todos los sitios y sobre todo cuanto menos recursos haya, el tiempo es vital. Entonces, si tú haces la inversión en un sistema de este tipo, lo que vas a ganar es en tiempo, es en capacidad de trabajo, ¿no? Entonces, vamos, desde eso hasta obviamente las grandes organizaciones que necesiten tener una organización, un claro orden en sus cosas para no perderse. Has dicho una cosa muy interesante. Esta comparación que has hecho ahora al final, es decir, la empresa pequeña tiene que buscar tiempo, ganar tiempo, y la empresa grande lo que tiene que buscar es ganar orden y concierto. Por eso es tan grande, necesita lo que habéis dicho ya, tenerlo todo, digamos, ordenado y en un sitio correctamente. Vamos. Bueno, vamos a parar aquí. Tenía una pregunta más, pero yo creo que vamos a parar aquí porque nos vamos ya de tiempo. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que habéis dicho, muy rápido. Si queréis puntualizar algo, si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta, pues también es el momento. Yo creo que todos habéis coincidido, lo que hemos visto ahora, es una inversión, planificación, no tirarnos, o sea, sí implantar un CRM, pero no sin haberlo planificado antes. Hemos hablado que hay muchos flecos, no solo es implantar un CRM y un plan de comercialización de nuestra empresa, sino que puede haber daños colaterales, personas que ya no tengan que hacer en el puesto comercial y que haya que recolocar. No lo sé, a lo mejor pues también modelos de venta que queden obsoletos con un CRM, algo también habéis intuido en ese término. No tener miedo a pedir datos a la gente siempre y cuando cumplan con toda la legalidad y poder usarlo, y no usar datos sin permiso porque eso puede ser contraproducente para el negocio. Y eso también fue otra apreciación que me pareció muy interesante. Que la parte, digamos, directiva, quien ordena, por así decirlo, la implantación de un CRM, esté siempre trabajando codo con vosotros, con quienes lo vais a tener que poner en funcionamiento y los trabajadores. O sea, que son, digamos, 3 patas que tienen que trabajar juntas.
Y si vemos o si veis que uno simplemente ordena, espera que se haga, el que tiene que hacer espera que esté hecho para ponerse a hacer, los que estáis en medio, que entiendo que sois vosotros, al final acabáis tirando la toalla también porque veis que es imposible. Y otra cosa ya para finalizar respecto a la rentabilidad, ahí habéis coincidido los tres. No conocéis ningún caso que haya implantado un CRM que no haya ido para arriba. A mí eso me parece brutal. Ninguno. Entonces, yo creo que si alguien tiene dudas sobre si implantar o invertir dinero en un CRM o no hacerlo, yo creo que con ese dato, pues en fin, las dudas deberían de desaparecer. Incluso, yo ya en plan jocoso, si es el rara avis en el que implanta un CRM y no crece, yo creo que acabaría ganando dinero, porque se puede ganar la vida dando charlas contradiciéndoos a todos vosotros. Diciendo, no, yo fui el único caso de que me hicieron un CRM y me fui al garete. Entonces, ganaría de todas maneras, ¿no? Entonces, creo yo. Entonces, no sé si queréis puntualizar algo más, alguien quiere preguntar algo. Muy buen resumen, Omar. Lo que hay, y bueno, pues ya vamos justitos, a las 8 habíamos dicho que cortábamos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Ya las fechas en las que estamos, felices fiestas a todos, no nos queda nada ya para entrar en la Navidad, un tiempo de descanso, espero que el virus nos deje descansar un poco y disfrutar al menos con la familia. Y bueno, nos vemos el año que viene en otra mesa, que esperemos que esté un poco más concurrida que esta. Yo creo que han sido las fiestas las que nos han jugado ya mala pasada, la gente está muy desconectada. Pero bueno, si es necesario, podremos volver a repetir esta experiencia, va a quedar grabado, va a quedar a disposición de todos los colegiados este vídeo, se va a poder ver en cualquier otro momento. Y bueno, pues nada más. Gracias Pues a todos por estar René, aquí. a René y a Carlos. Muchas gracias a ti, Omar, por la invitación. Gracias a todos vosotros por estar aquí. Venga, hasta luego. Bueno, ya no queda nadie, perfecto. Nada, os iba a llamar por teléfono, nada. Pues nada, disculpar que haya sido, es la mesa más pobre que hemos tenido, porque nunca había bajado de 50 asistentes. Así que, bueno, os pido disculpas, esto quedará grabado y si creemos interesante volver a hacerlo en enero, en febrero más bien, porque enero es muy mal mes para nosotros, pues la podemos repetir. De todas maneras, yo, con vuestro permiso, contaré... Ah, se me ha ido René también. Contaré con vosotros. Bueno, Carlos, nos vemos. Hasta luego. Que tengáis buena tarde. Un saludo. Hasta luego. Adiós.